Parece un poco extraño que para poder comprender el concepto de temperatura, nosotros tengamos que construir primero toda una teoría del movimiento. Y entonces debemos acudir a unos principios básicos del movimiento que además nos permitan definir los parámetros físicos y dinámicos que utilizaremos para describir de una manera precisa conceptos como trabajo, energía, calor y temperatura. Y entonces vamos a preocuparnos un poco sobre las leyes más fundamentales del movimiento que me van a permitir darle sentido al concepto de temperatura, del cual hasta ahora lo único que he dicho es la temperatura es aquello que miden los termómetros. De igual manera he hablado de que la masa es la cantidad de materia, siempre esperando que nadie me vaya a preguntar, ¿y entonces qué es la materia? Esta pregunta, como todas las preguntas muy sencillas, es una pregunta extraordinariamente difícil de resolver. Es muy difícil responder en un par de palabras que tengan verdaderamente sentido qué es algo como la materia. Más bien, digámoslo así, la materia se puede comprender, como ya lo he dicho, contextualmente por su comportamiento. Existen cuerpos materiales y estos cuerpos materiales, por ejemplo, se mueven. ¿Y cómo se mueven estos cuerpos materiales? El movimiento de los cuerpos fue objeto de una muy interesante polémica en torno a un concepto que nos ha estado preocupando en estos días, y es el concepto del vacío. Pueden moverse cuerpos en el vacío, pueden existir cuerpos en el vacío. Galileo acude a la hipótesis del vacío para proponer que en el vacío todos los cuerpos caen de la misma manera. Pero hay algo más todavía. En el vacío, y esto ni siquiera fue una propuesta inicialmente de Galileo, sino de Aristóteles, un cuerpo en el vacío, al no tener ninguna resistencia a su movimiento, debería moverse indefinidamente. Para Aristóteles eso era absurdo, porque él entendía que no podían haber movimientos infinitos en un mundo que para él era finito y limitado. Entonces, esta cuestión del movimiento en el vacío nos lleva a otro problema filosófico bien interesante, y es el problema de la infinitud del universo. Pero no nos vamos todavía tan lejos. Vamos a algo mucho más sencillo y más práctico. Un análisis que hace Galileo, que es clave en su elaboración de la ley de caída de los cuerpos, es el movimiento pendular. Entonces, él observa que en un péndulo un cuerpo siempre asciende hasta la misma altura desde la cual desciende. Él hace una serie de experimentos supremamente ingeniosos, están referidos en la bibliografía que yo les estoy suministrando. No voy a entrar aquí en detalle en este momento, solo voy a mostrar acá, a ilustrar una de las, digamos, interpretaciones del movimiento pendular que hace Galileo utilizando planos inclinados. Entonces, el plano inclinado tiene una gran ventaja sobre el movimiento pendular, y es que en el plano inclinado la aceleración siempre es constante. El cuerpo siempre se mueve con una aceleración constante. En cambio, en el péndulo el cuerpo al principio tiene una gran aceleración, llega a un punto donde la aceleración es cero y luego asciende con aceleración negativa. Como hay un cambio constante de aceleración, es difícil estudiar el comportamiento sencillo de este movimiento, sobre todo si uno está pensando en estudiar el movimiento de caída. Galileo utilizó de una manera muy ingeniosa los planos inclinados, y entonces miremos la consideración de este primer plano. El cuerpo desciende desde una cierta altura h, y si al frente hay un plano que tiene el mismo grado de inclinación, entonces el cuerpo asciende aproximadamente
hasta la misma altura h desde la que descendió. ¿Esto es cierto? Por supuesto que no es cierto. Por supuesto que si usted va al laboratorio y hace el experimento, ve que este cuerpo no llega exactamente hasta la misma altura h. ¿Por qué? Diría Galileo. Pues hombre, por la fricción. Entonces vamos a esmerarnos en pulir mucho las superficies y en utilizar también esferas muy bien pulidas para que la fricción afecte en el mínimo. Entonces, si la fricción es despreciable, yo puedo ver que el cuerpo asciende aproximadamente a la misma altura. Y entonces ahora lo que hago es inclinar el plano hasta esta nueva posición. De nuevo, observo que el cuerpo asciende aproximadamente hasta la misma altura h y bueno, habrá una serie de posibilidades de repetir este experimento en el laboratorio. Pero el experimento verdaderamente crucial es cuando yo digo que el plano quede completamente horizontal y se prolongue indefinidamente. Veamos el razonamiento de Galileo. Si la bolita baja, se acelera. Si la bolita sube, se acelera y se detiene cuando llegue a la altura h. Y esto sucede aquí, y sucede aquí, y sucede aquí, y sucede aquí. Pero ¿qué va a suceder acá si este cuerpo sigue indefinidamente y no encuentra un plano por donde ascender? Entonces ahí viene la propuesta. Si no hay ningún obstáculo, el cuerpo se va a mover indefinidamente con velocidad constante. Esta es la primera forma como se enunció la ley de inercia, que va a ser retomada por Newton. Newton va a tomar como base de su concepción del movimiento y de su descripción del mundo físico, va a tomar la ley de inercia basada en esta idea, basada en la idea de que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, el cuerpo se mueve indefinidamente. Esta noción de que sobre un cuerpo no actúen fuerzas se puede ampliar en el siguiente contexto, en el contexto en que hemos estado llevando estas charlas, y es podemos analizar los sistemas físicos de una manera muy sencilla siempre y cuando estemos balanceados. En algún momento dije que para subir un cuerpo lo único que hay que hacer es balancear la fuerza de gravedad y luego el cuerpo subirá solito. Aquí estoy diciendo algo parecido. Si sobre este cuerpo no actúa ninguna fuerza o si la suma de fuerzas que actúa sobre este cuerpo se cancela, entonces este cuerpo persevera en su estado de movimiento. El concepto más importante realmente que introduce Galileo es el concepto de estado de movimiento. Los sistemas físicos son susceptibles de tener estados de movimiento. Newton va a matematizar la idea de estado de movimiento. La concepción de estado de movimiento es interesante porque, contrario a la idea de que el movimiento solo se produce cuando hay un motor que lo produzca, los cuerpos no se mueven solos, algo los tiene que mover. Contrario a esa idea, la propuesta del movimiento inercial es los cuerpos sí se mueven solos, los cuerpos no necesitan que nada los mueve porque en ausencia de fuerzas, un cuerpo conserva su estado de movimiento. Entonces, Newton define el estado de movimiento de un cuerpo P, lo llama momentum P. El estado de movimiento es una cantidad proporcional a la velocidad del cuerpo. La constante de proporcionalidad en este caso es la cantidad de materia del cuerpo. Muy intuitivamente miremos esto. Un camión pesa 100 veces más que un ciclista, pero pueden ir a la misma velocidad. Entonces, el estado de movimiento del uno y el estado de movimiento del otro son proporcionales a sus velocidades y a sus masas. Si las velocidades son iguales y la masa del uno es 100 veces mayor que la masa del otro, entonces la cantidad de movimiento del uno es 100 veces mayor
que la cantidad de movimiento del otro. Permítanme una descripción un poco dramática de cómo se manifiesta la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento de un cuerpo se manifiesta cuando uno trata de detener el cuerpo. No es lo mismo detener un camión que va a 50 kilómetros por hora que detener un ciclista que va a 50 kilómetros por hora. Acudo también a un concepto puramente intuitivo, el esfuerzo que hay que hacer para detener un camión es proporcional a su masa. Por lo tanto, si el camión tiene 100 veces más masa que el ciclista y tiene la misma velocidad, el esfuerzo para reducir a cero la velocidad del camión será 100 veces mayor. Aquí me voy aproximando al concepto de fuerza. Entonces, ¿qué es fuerza? Fuerza es aquello que cambia el estado de movimiento de un cuerpo. Veamos la definición newtoniana original. Originalmente Newton nos dice, el cambio de movimiento de un cuerpo es proporcional a la fuerza que actúa sobre ese cuerpo y al tiempo durante el cual la fuerza actúa. También, muy intencionadamente, yo le he puesto flechas a esto. Yo le he puesto flechas porque la magnitud de estado de movimiento es una magnitud que involucra no solamente la magnitud de la velocidad, sino la dirección de la velocidad. Por lo tanto, el estado de movimiento depende de la dirección, la magnitud de la velocidad y, por supuesto, la cantidad de materia. Entonces, Newton nos dice que el cambio en el estado de movimiento es proporcional a la fuerza y al tiempo durante el cual actúa esa fuerza. Un corolario inmediato que resulta de acá es el siguiente: si la fuerza es cero, ¿cuánto vale el cambio de movimiento? Vale cero. Y entonces decir que el cambio de movimiento es cero si la fuerza es cero, es decir, que la cantidad de movimiento es constante cuando no hay fuerzas que actúen sobre el cuerpo. ¿Ves? Esto es muy redundante y es muy sencillo, pero no se dejen engañar. Son conceptos muy elaborados y son conceptos que pueden tener su grado de dificultad porque en realidad no son tan intuitivos como parecen. Es decir, la misma idea de la inercia, la idea que un cuerpo se mueva solo sin que alguien lo esté empujando, es una idea bastante contraintuitiva. Bueno, sigamos con lo que es cambio en el estado de movimiento. Entonces, el cambio en el estado de movimiento será la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y vamos a suponer una condición muy frecuente, y es la condición en la que después de la acción de la fuerza, la cantidad de masa o la cantidad de materia del cuerpo no cambia. Entonces, esta masa es constante y yo puedo escribir que el cambio de la cantidad de movimiento es proporcional a la masa por el cambio de la velocidad. Por aquí me faltó una flechita, pongámosla acá. Entonces, si yo combino esta expresión con esta expresión, me va a quedar sencillamente que la fuerza es la masa por el cambio de velocidad sobre el tiempo durante el cual esa velocidad cambió. Resulta que esta expresión es una expresión muy conocida. Esa expresión se llama aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Entonces, aquí llego a otra forma muy familiar de lo que se ha dado en llamar la segunda ley de Newton. Yo no soy muy amigo de hablar de la primera, la segunda y la tercera ley de Newton, porque me parece que las tres leyes son tres diferentes formas de expresar la misma idea. Y la idea es, el movimiento de los cuerpos es inercial. Entonces, de nuevo, aquí vuelvo. Si la fuerza es cero, la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, la velocidad es constante, y vuelvo a lo que había dicho desde el principio. Ahora, hay algo muy importante que me aporta esta definición de fuerza, y es que me permite medir la masa. Me permite medir la masa en términos de una magnitud que es, digamos, relativamente fácil de medir, que es la aceleración.
Para medir una aceleración yo simplemente tengo que marcar en intervalos consecutivos de tiempo la posición de un cuerpo. Después un análisis cinemático muy elemental me permite calcular esa aceleración. Y entonces aquí esta forma de expresar la definición de fuerza me dice que la masa de un cuerpo es inversamente proporcional a la aceleración que el cuerpo experimenta bajo una fuerza dada. Estos son conceptos muy sencillos que ustedes seguramente ya conocen y que vamos a ir repitiendo, vamos a ir insistiendo en ellos para que además de conocerlos se adquiera, digamos, la destreza de manejarlos.